Entonces ubíquese allí, primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 6. Leeremos esta noche con el favor de Dios. Muy bien, dice allí la palabra de Dios: Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: Tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedro del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre vosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Bendito Dios. Padre, qué bueno que estamos aquí esta noche, Señor. Dadas las circunstancias que nos han rodeado los últimos meses, Señor, no podemos hacerlo de otra manera. Pero aquí estamos, Padre Santo, con el mismo amor con el que predicábamos allí en la iglesia, el mismo ahínco, el mismo interés con el que predicamos allí en la iglesia. Aquí estamos hoy también para enseñar tu palabra. Y ahí están los hermanos, con ese amor que los motivaba a ir a la congregación los viernes. Allí están ellos también, Padre Santo. Quiero, en nombre de Jesús de Nazaret, suplicarte, pedirte que esta noche tu Espíritu siga presente en medio de nosotros para ministrar tu bendita palabra a nuestra vida, porque hemos adorado tu nombre, hemos orado a ti, Señor, hemos clamado a tu presencia, pero como es nuestra costumbre, también nos sentamos a tus pies para oír tu bendita palabra, escuchar de tu bendita palabra. ¿Cómo queremos hacerlo esta noche? Poniéndote a ti en el centro de esta actividad, Señor. Porque tú eres lo más importante esta noche en medio de nosotros. Tú saber de ti y aprender de ti, Señor. Adorarte a ti y buscarte a ti es lo más importante en este tiempo que tenemos aquí delante de tu presencia. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. El título de hoy: la construcción del templo de Salomón. Ese va a ser el título de nuestra enseñanza la noche de hoy. Vamos a empezar entonces a hablar de esta tremenda obra arquitectónica que fue el templo de Salomón. Vamos a hablar hoy de lo que fueron los preámbulos de la construcción de este templo y lo que fue necesario para construirlo. Ahora, quiero que comprenda, mientras vamos predicando, que hoy día no tenemos que construir un templo como el de Salomón, pero tenemos una obra muy importante que hacer, y es construir la obra de Dios. En cierto modo, construir el templo de Salomón era construir el reino de Dios, porque ese iba a ser el lugar central de adoración. Allí el israelita iba a encontrarse con Dios. Allí habitaba la presencia de Dios. Entonces, construir ese templo ayudaba a consolidar el reino de Dios en la tierra.
Nosotros, como ya dije, no tenemos que construir un templo como el de Salomón, pero tenemos una tremenda labor que hacer y es seguir construyendo el reino de Dios en esta tierra. Y por eso, hoy mientras vamos aprendiendo sobre el templo de Salomón y las cosas, los preámbulos de él, vamos a ir aplicando las cosas que vayamos aprendiendo a la construcción del reino de Dios en esta tierra. Amén. Entonces miren, para construir el templo fue necesario en primer lugar personas. El verso 6 dice allí: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Subraye ahí en su Biblia, ahí cuando él dice mis siervos, y luego habla de los siervos de Irán. Siervo quiere decir esclavo, jornalero, sirviente, pues. Entonces, para construir ese templo, note cómo se necesitaron personas. Y esto parece más que obvio, pero es que es fundamental, es que es básico. Y ahora, más tardecito, más adelantico, le voy a mostrar por qué yo decidí incluir este punto en esta meditación bíblica. Pero no solo nos habla este texto de los jornaleros, esclavos, sirvientes de Salomón y de Irán como actores en la construcción del templo, sino que también dice el verso 13 al 16, que quiero que lea ahora mismo conmigo. Dice: y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10 en 10,000, de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Una leva es un trabajo forzado, o sea, Salomón obligó a los israelitas a que trabajaran en la construcción del templo. Bien, quién sabe, tal vez lo propuso voluntariamente, tal vez dijo voluntariamente, nadie quiso, o quién sabe qué, están ocupados en otras cosas. Entonces le tocó obligó a los israelitas a participar. Y dice que además de los siervos, allá ya mencionó los siervos, los jornaleros míos, y además de los jornaleros de Irán, tenemos los jornaleros de Salomón, que ya sabemos cuántos son, ¿no? Son 30,000 hombres. Estuvieron allí atentos a la construcción del templo de Salomón. 30,000 hombres. Luego dice el verso 15. Bueno, y nos dice quién era el encargado de esos 30,000 hombres, ¿no? Que era Adoniram. Luego el 15 dice: tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, figúrese. Entonces ya tenemos 30,000 siervos o jornaleros que iban al Líbano a trabajar con la madera para después traerla a Jerusalén para la construcción del templo. Pero además de eso, habían 150,000 personas más que se encargaban de cargar, y otros eran los canteros, los que allí de las minas de piedra sacaban la piedra para la construcción del templo. O sea que llevamos 180,000 personas, un aproximado de 180,000 personas. Y luego el verso 16 dice: sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra. Entonces, además de Adoniram, que era el que se encargaba de los que iban allá a la tierra de Irán a trabajar con la madera, ahora nos dice que además de esos, de Adoniram, habían 3,300 más, que eran como los capataces, los que mandaban a los 180,000 cargadores
y canteros. O sea que en total, un aproximado, o exactamente según nos dice aquí, tenemos 183.300 hombres que fueron los encargados de construir el templo de Salomón. Imagínense, una gran cantidad de personas. Construir ese templo requirió una gran organización y requirió además esa tremenda fuerza de trabajo para poder llevar a cabo esta obra maravillosa. Bueno, ahora piénselo también. Esto es básico, como ya le dije. Esto está en la base de las cosas. Y es que para construir el reino de Dios se necesitan de personas. Ahora, la gran diferencia entre lo que sucedió en esa época y lo que pasa ahora es que en esta época no podemos obligar a nadie a tomar su parte en la obra de Dios. No podemos obligarlo. No podemos decretar una leva como decretó Salomón. No podemos obligarlos a permanecer en la obra de Dios. Entonces nos toca esperar a los voluntarios. Nos toca motivar a los voluntarios. Nos toca hablar al corazón de la gente a ver quién se motiva y quién voluntariamente se obliga a sí mismo y decide hacer la obra de Dios. El problema también entonces viene a ser que es una minoría la que se motiva voluntariamente a hacer la obra del Señor. Porque no es solo que sean voluntarios, ¿tá? También hay que tener en cuenta, sino que además tienen que cumplir ciertos requisitos, o sea que no cualquier voluntario sirve. Entonces nos hallamos ahí con el problema, que creo que en parte es uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana y de lo que ha sido la construcción del reino de Dios en la tierra, desde Jesucristo hasta ahora, y es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Quiere decir esto que así como la tarea del templo de Salomón era grande por hacer, también nuestra labor de evangelizar, de discipular, de servir al Señor, es una labor gigantesca, tan gigantesca como tantos seres humanos hay en la tierra. Es una labor gigantesca que requiere de una gran fuerza de trabajo que no existe. No existe. No están. Gracias a Dios por los que están. Gracias a Dios por las manos que existen. Gracias a Dios por los pies que caminan a hacer la obra de Dios. Por las bocas que se prestan. Por aquellos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz, que siguen adelante. Gloria a Dios por ellos. Pero tendrían que ser muchísimos más. Tendrían que ser muchos más los voluntarios que vinieran al servicio del Señor. Y espero que usted esté tomando estas palabras de hoy como una invitación que le hace el Espíritu Santo de Dios para que usted venga como voluntario a construir el reino de los cielos. Porque se necesita gente, se necesitan personas. Y por ello, aunque esto es básico, dirían, pero ya lo sabemos, ¿por qué mete eso allí? Bueno, muchos lo saben. Claro que se necesitan personas para cantar, para pastorear, para enseñar. Se necesitan personas para hacer distintas obras en la iglesia de Jesucristo. Ya lo sabemos, pero muchos lo saben, pero no hacen nada con ese conocimiento. Únicamente lo saben y nada más. Pero quiero que entienda que el Espíritu Santo le llama esta noche a usted para que acepte su lugar en el cuerpo de Cristo voluntariamente, porque no hay hombre que lo pueda obligar a usted a eso. Usted se obliga a sí mismo con Dios, se obliga a permanecer con Dios a sí mismo. Bendito sea Dios. Eso fue lo primero que se necesitó para hacer la obra de Dios. Tanto en el tiempo de Salomón como ahora. Se necesitaba gente, se necesitaban personas. Allá se necesitaron 183.300 hombres.
Aquí se necesitan mucho más que 183.300 hombres o mujeres para hacer esta labor tremenda. Ahora, lo segundo que se necesitó allí fue determinación. Y quiero que usted lo note. Ya se lo había dicho, no es solo ser voluntario. Lo que pasa es que no cualquier voluntario sirve. Entonces, eso nos agrega un problema. Eso nos agrega una carga a la situación. Porque bueno, puede que usted quiera, pero tiene que cumplir unos requisitos. Pero tiene que tener algunas características. No todo el mundo puede. Entonces, a veces hay gente que quiere y dice, yo quiero, entonces yo lo quiero hacer. Pero no cumple los requisitos. Entonces no se puede. Y es un problema más para nosotros. Ahora, le estoy hablando de la determinación. Porque al menos uno de esos hombres que estaba involucrado en la construcción de ese templo, o digamos, por lo menos dos de esos hombres, por lo menos, que estaban involucrados allí, tenían algo muy importante, algo que se necesita para sacar adelante cualquier proyecto en la vida, sea el proyecto que sea, y es lo que se llama la determinación. La determinación. En el verso 5 de Primero de Reyes, capítulo 5, dice Salomón, por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. He determinado, dice allí. Le dije que habían dos hombres. Uno es Salomón, se acaba de dar cuenta. Otro que no lo dice, pero que por sus hechos nos hace entender que él también está determinado a llevar a cabo la construcción del templo del Señor, es el otro rey, es el rey de Tiro, Hiram. Él también está determinado, se nota en sus acciones, no tanto en sus palabras, porque en ningún lado el texto no dice, ni él lo dice, ni nada, pero sus acciones hablan por él, sus acciones. Entonces, note cómo dice allí Salomón, que usa esa frase clave, he determinado. He determinado. Para entender lo que esta palabra quiere decir, vamos a usar sinónimos. Me he propuesto. Ese sería un sinónimo. Tengo el propósito firme. Sería otra palabra. Otra manera de entenderlo. Tengo un propósito que nada me quitará del corazón. Tengo una propuesta por hacer que la llevaré a cabo hasta el final de sus consecuencias. He ahí, hermano y hermana, lo que quiere decir la palabra determinación. Determinación. Dice el diccionario que la determinación es tomar la decisión de hacer lo que se expresa. Sigamos usando frases análogas o palabras análogas a esta. Cuando usted dice, lo voy a llevar a cabo, pase lo que pase, eso es determinación. Cuando usted dice algo como, sé que será difícil, pero lo haré igual, porque es mi propósito, porque es mi compromiso hacerlo. He ahí la determinación. A eso es a lo que llamamos determinación. Y se necesitan hombres y mujeres con determinación para sacar adelante, como ya le dije, cualquier proyecto en su vida. Ningún proyecto en su vida se sacará adelante sin la suficiente determinación, sin el suficiente interés de llevarlo a cabo y sacarlo adelante a pesar de todos los inconvenientes. Pues Salomón no estuviera diciendo, mire, yo voy a hacer ese templo porque lo hago. No sé cuánto me cueste, no sé cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánta gente. Sé que habrá problemas, dificultades en el camino, pero nada
me detendrá de llevar a cabo esa tarea. ¿Se fija? Y si así usted piensa en proyectos con su familia, en proyectos económicos, si así usted piensa en proyectos, no sé, estudiantiles, he ahí la determinación. Esa es la determinación. Bueno, entonces necesitamos personas para hacer la obra de Dios. Pero no solo necesitamos personas con determinación. Necesitamos personas con un propósito definido en su vida. Necesitamos personas con un propósito claro y con la idea clara de llevar a cabo la obra de Dios hasta el final, a pesar de los obstáculos. Determinación es lo que muestran hoy día muchos de nuestros líderes, maestros, todos los hermanos que en este momento, cuando hay una situación difícil, delicada, afuera y también para la iglesia, no han dejado de servir. No han hecho a un lado su labor. No han dicho, como hay COVID, como hay pandemia, como no podemos reunirnos, como, bueno, no podemos estar face to face, entonces démonos un break aquí, esperemos un momento, como me quedé sin trabajo, entonces esperemos un momento a ver qué sigue pasando. No, ese es un buen ejemplo de lo que es determinación. La no determinación, cuando las personas no están convencidas, decididas en realidad sobre algo, es cuando abandonan, es cuando dejan, es cuando se presenta un problema, una dificultad y lo dejan a un lado. En cambio, cuando uno está determinado, no deja a un lado las cosas, se busca la forma, se buscan los medios, se buscan las maneras de llevar adelante las cosas. Entonces, esa persona se vuelve recursiva, se vuelve creativa. Dice, no podemos seguir haciéndolo así. Bueno, vamos a buscar la manera de hacerlo, pero eso no nos queda grande. Esa es la persona con determinación. Y la obra de Dios se construye con gente así. No se puede construir con personas que hoy quieren y mañana no, que se presentan los obstáculos y entonces ya quieren apartarse, ya quieren desmayarse. Así no se construye la obra de Dios. Se necesitan personas, pero no cualquier tipo de personas. Y uno de los requisitos que tiene esa persona es que el día que diga sí, yo acepto, yo voy a hacer esa tarea, yo voy a hacer esa labor, entonces lo esté haciendo pensando en hacerlo para siempre. Pensando en hacerlo sin desmayar. Pensando en hacerlo con creatividad, aún cuando no haya los medios, buscándose los medios, permitiendo que lo imposible suceda, hermano querido. Amén. Y esta debe ser la actitud. Entonces, si de pronto usted en el punto anterior, el Espíritu Santo lo estaba ministrando, y usted dijo, no, pues sí, yo quiero, ¿verdad? El pastor tiene razón, hay que construir la obra de Dios, la mies es mucha, los obreros son pocos, yo podría colaborar, pero no tiene determinación en su corazón, le falta aquello. Debe formar esa decisión en su alma, como uno de los requisitos. Después vienen otros, ¿no? Otros requisitos que en otra enseñanza tal vez demos. Usted los lea ya en el Nuevo Testamento, ¿no? El testimonio de vida, el deseo de buscar al Señor, la pureza de alma. No que sean perfectos, ninguno es perfecto. Ninguno de los ministros de la iglesia que están ahora sirviendo al Señor allí en medio de esta pandemia es perfecto, ni yo soy perfecto, nadie es perfecto, pero tenemos un corazón para Dios, dispuesto para su obra, dispuesto a dar testimonio, al arrepentimiento, dispuesto al trabajo, al cansancio y a todo este tipo de cosas. Que fuera de la iglesia hoy día, en este momento de la historia, si no contáramos con un buen grupo de hermanos que un día hace 5 años o 10 años o hará tal vez apenas unos meses
se determinaron a servirle al Señor. Y dijeron, en pandemia o sin pandemia, en pobreza o en riqueza, en enfermedad, en salud, vamos a servirle al Señor y vamos a seguir haciendo su obra para siempre. Ese es el tipo de gente con el que se levantan las iglesias. Entonces se necesitan personas. Y luego, para hacer el templo de Salomón, no solo se necesitaron personas, sino que también se necesitó determinación. Ahora, otro punto, el final. Se necesitó también dinero. Es básico también, ¿cierto? Es básico. Mire verso 10 y 11, que dice: dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. ¿Ve? ¿Se acuerda que le dije que había otro determinado allí? Era Hiram. ¿Y cómo nos damos cuenta que Hiram está determinado? Bueno, porque tal vez no puso trabajo, porque era el rey, pero sí puso dinero, puso material. Y así demostró que él estaba comprometido con esa tarea, de llevarla a cabo hasta el final. Pero fíjese, yo quiero que usted note algo aquí sobre Hiram. En el verso, miremos, 6, cuando Salomón le manda pedir madera, yo quiero que usted note qué madera le pidió. Él dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Entonces, Salomón pidió cedro y cedro del Líbano. Bueno, bien, eso es lo que necesitaba. Pero si usted lee el versículo que acabamos de leer, el 10, se da cuenta que Hiram no solo mandó madera de cedro, sino que encimó además, y dice que además de cedro, dio ciprés también. Determinación, compromiso, un hombre involucrado con una tarea allí, de llevarla a cabo. ¿Ve? O sea, él dio más de lo que le habían pedido, porque podía darlo, obviamente. Él, como rey, tenía mucho dinero, mucha madera. Bien, entonces, él me pidió cedro. Además de cedro, le voy a dar ciprés. Pero además de eso, el versículo se culmina de una manera maravillosa. Cuando dice allí, al finalizar el versículo 10, toda la que quiso. Esa frase hay que subrayarla en ese texto ahí. Toda la madera que quiso, dice, toda la que Salomón pidió, toda fue la que se le dio. No dio él con mezquindad. No que bueno, le voy a encimar ciprés, pero ya hasta ahí. Y no, sino que todo el ciprés que quiera y todo el cedro que usted quiera. ¿Lo nota? ¿Se da cuenta? Todo el que quiera. Él fue generoso y en esa generosidad se nota su compromiso, su determinación de llevar a cabo las cosas. Entonces tenemos un hombre allí que de manera sostenida, de manera generosa, sostiene la construcción del templo de Salomón, al menos en parte. Pero entonces, dio de esa manera y Salomón entonces le retribuyó, ¿cierto? Estamos en el 11. No nos dice el texto que hicieron un negocio, sino que Salomón también, un hombre sabio que es, sabe que, bueno, ser generoso es una bendición. Y entonces le retribuye a el hombre, a Hiram, ¿cierto? No le dice en el verso 6, ¿sí? A ver si tú me vendes cedro del Líbano, ¿sí? O cómo es el negocio ahí. No dice ahí, sino dice, manda pues ahora que me corten. Él le dice, regálame. Hiram
le regala. Pero tal vez Hiram no esperó que Salomón hiciera lo que iba a hacer. Entonces dice que Salomón le dio 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro, y que esto daba Salomón a Hiram cada año, por año que duró la construcción del templo. Por año, imagínense, por año. Generosidad. Hiram fue generoso y Salomón fue generoso. Pero el punto es que para construir ese templo se requirió mucho dinero y no fue barato. Mucho dinero. Ahora usted estará preguntándose, bueno, pero ¿cuántos serán 20,000 coros de trigo y 20,000 coros de aceite puro? Entonces aquí le tengo el dato para que lo anote allí. 20,000 coros de trigo, recuerde que esta cifra es anual, equivalen a entre 4,5 millones y 5 millones de kilos de trigo. Una cantidad, hermano, exorbitante, una cosa que tal vez no nos cabe ni en la imaginación. Eso por año le devolvió Salomón a Hiram por la construcción del templo. Ahora, además de eso, nos habla de 20,000 coros de aceite puro. Y aquí no hay consenso. Donde investigué, pues daban distintas cifras. Recuerde que son medidas antiguas y que muchas veces es difícil ya traerlas a nuestro contexto. Pero algunos dicen que 20,000 coros de aceite puro eran 9 millones de litros de aceite. 9 millones de litros. Y otros dicen que eran 4,400 galones de aceite puro. Aceite puro, dice, sí, bueno, sí, aceite puro. Una cantidad, hermano, de aceite que hoy día diríamos, ¿cuántos camionados hubieran llenado de aceite para poder dar esta cantidad? Y dice que eso lo dio Salomón. No era un negocio en principio, él le pidió que se los diera. Hiram generosamente se los dio, pero Salomón no se quedaría así. Digo, no, él fue generoso conmigo, ahora yo seré generoso con él. Y le daba esto para el sostenimiento de su familia por año. Pero el punto es que quiero que comprenda que no fue barato y que no fue una cosa, superficial en cuanto a dinero se trata. Entonces se necesitan personas, pero no solo se necesitan personas que tengan una decisión en su corazón de servir. Pero además de esto se necesita dinero para hacer la obra de Dios, ¿cierto? Algunos lugares pertenecen, tienen mucho dinero, por X y razón, tienen mucho dinero. Otros lugares de culto, iglesias, no tienen tanto dinero. Y quiera usted o no, para evangelizar, para discipular, para servirle al Señor, se necesita dinero, se requiere el dinero. Y no es poco dinero, mucho dinero se necesita. Se necesita un edificio donde podamos concentrarnos, congregarnos, se necesita pagar unos servicios, se necesita hacer actividades, se necesita enviar misioneros, se necesitan, muchas cosas. Entonces, en cierto modo, muchas veces la obra de Dios es limitada por el dinero. Una iglesia llega hasta donde llegan sus recursos. Si tiene pocos recursos, pues hará hasta ahí. Si tiene muchos recursos, pues hará mucho más, pero hará hasta ahí, hasta donde le den sus recursos. Necesita mucho dinero. Y hablar de estos temas es delicado, ¿no? Porque siempre está ahí en el corazón de las personas que las iglesias son negocio, que los pastores son ladrones, que esto y que lo otro. Mil cosas, hermano. Pero hay que decirlo muchas veces también. Sin miedo hay que decirlo. Para hacer la obra de Dios se necesita dinero. Y como le he dicho, reuniones anteriores, yo solo no podría sostener la obra de Dios.
Mi esposa y yo aportamos dinero mensualmente. Sacamos nuestras ofrendas de lo que tenemos y aportamos mensualmente. Pero lo que damos no alcanzaría. Pero todos, alrededor de el último censo que hicimos comenzando este año, éramos más de 200 adultos en la iglesia. Más de 200. Espero que sigan siendo los mismos, ¿no? Que la pandemia no haya espantado al rebaño. Pero que son más de 200. Entre los 200, sí podemos. Vaya que sí podemos sostener la obra de Dios. Así allá no haya nadie ahora, si esté solo el edificio ahí. Bueno, sí se puede entre los 200. Entre los 200 sí podemos levantar recursos para hacer la obra de Dios. Ahora todo está como en stand-by. Ahí estamos esperando, estamos con paciencia. Pero eso no quiere decir que la obra de Dios no siga necesitando los recursos. Claro que lo sigue necesitando. Amén, hermanos. Entonces, lejos de nosotros siempre ha estado, pues, como que, no, que digan que no, que es que el pastor quiere que lo mantengan, eso, no, ¿sabe por qué? Bueno, por eso mismo hicimos la fundación. Una de las maneras de financiar y financiarme a mí era hacer la fundación allá. Una manera fue esa, o es esa. Bueno, ahora también eso está en stand-by. Y hoy día usted nos vio que nos pusimos, nos movimos, que un negocio aquí familiar, algo así. Porque no es la idea nunca que la gente piense que esto. Y además de eso estoy en otro negocio digital, pero hay que estudiar mucho y estoy en eso, mucha práctica, mucha estrategia, mucha cosa, ¿cierto? Pero ahí estoy con eso también. Porque no se trata de, no, vamos a mantenerlo, no. Claro, se necesita una ayuda, pero la idea es también ser ejemplo y que la gente vea, bueno, hay que hacer algo más, hay que moverse, hay que motivarse, hay que echar para adelante, hay que salir adelante ahora, aún en medio de esta situación. Pero el punto, dejando este paréntesis a un lado, es ese. Ni en aquel tiempo, ni en este tiempo, la obra de Dios es barata. Si queremos ganar almas, se necesita dinero. Si queremos discipular esas almas que ganamos, se necesita dinero. Si queremos ejercer un ministerio como grupo, todos total allí, se necesita dinero. Las cosas, la misión que se nos mandó a hacer, requiere dinero. Y uno solo de nosotros, ni dos, ni tres, ni cinco, podría hacerlo. Pero los demás, la gran cantidad, porque somos una buena cantidad, sí podríamos entre todos salir adelante aún en medio de esta crisis, sostener la obra aún en medio de esta crisis, para que cuando todo esto termine aún tengamos un sitio donde reunirnos, aún tengamos servicios públicos allí, aún podamos planear y decir, como teníamos planeado este año, recuérdelo, hacer un encuentro y que se pague barato y para que fuéramos y ganar almas y para hacer una cena de bienvenida y aún tengamos dinero para recomenzar, para volver a comenzar, al menos en cuanto a la obra de Dios como la veníamos llevando, porque no hemos parado, aquí seguimos, ahí vamos, ahí andamos, hermano. Como sea, nos hemos buscado los medios, las formas, las maneras de hacer las cosas, pero ahí las estamos haciendo, hermano. No hemos parado, pero al menos que cuando podamos regresar allí, tengamos dinero ahí para recomenzar a hacer el ministerio como habitualmente lo hacíamos. Bendito sea Dios. Entonces, mire, volvemos a repetir. ¿Por qué repite tanto? Bueno, porque es la única manera que a uno se le quedan las cosas. Para que usted confirme sus datos escritos allí en su cuaderno. Diga, sí agarré bien la idea aquí ahorita. Entonces, mire, en los tiempos de Salomón, para hacer el templo, se requirieron personas, se requirió determinación y se requirió dinero. Claro quedó eso ahí, en el texto 1 Reyes capítulo 5. Pero hoy día, para construir ya no un templo, sino el reino de Dios en la tierra, se necesita dinero, personas y determinación.
No fue sencillo en aquella época, no es sencillo ahora construir. No fue barato en esa época construir, tampoco es barato en esta época construir. Se requirió determinación en esa época, se requiere hoy también hombres y mujeres con un propósito y determinados a sacar las cosas adelante, sus ministerios, lo que Dios les dio por hacer, sacarlo adelante. No ha cambiado mucho la situación, pero esto es lo que necesitamos para construir el reino de los cielos, para construir la obra de Dios en esta tierra. Amén.